le gusta la música vintage, grupos actuales que buscan su sonido en sonar como algún grupo de los 60, 70, 80. Se me ocurre Wolf Mother o Greta Van Fleet concretamente. No, no me gustan. O sea, los oigo, no tengo problemas. Pero el problema es este. Si quieres sonar como en los 60, 70, 80, pues no eres vintage, eres desactualizado, estás desactualizado. Que las bases de la música de los 60, 70, 80 se puede usar para hacer música hoy, sí, por supuesto. Lo están haciendo los mejores grupos de rock muy jóvenes, pero que no están reproduciendo lo de los 80. Pasa mucho con The Warning, pero pasa también con Plush. Y ahora con el disco, con el sencillo que viene ahora de Platinum Moon lo oí también. Tienen cosas como de los 80s, pero nunca los podrías ubicar en los 80s, porque tienen cosas que no eran imaginables o no eran usables, no eran comunes, no eran ni siquiera revolucionarias en los años 80, no existían. Te pongo, por ejemplo, las armonías de The Warning. Hay ciertas armonías que son de una complejidad o de una variedad. Estoy pensando en Evolve, por ejemplo. En el coro, que en un caso Paulina hace una segunda de arriba hacia abajo. Y en la siguiente repetición del coro hace la armonía hacia arriba. Son cambios y formas de escribir canciones y formas de enriquecer la melodía, la armonía, el ritmo, hacer los cortes, el puente, los precoros, que en los años 80, ya empezaban quizás a aparecer los precoros, pero ahora el precoro es como casi obligatorio en muchas canciones. Pero el sonido tiene sus raíces en el rock clásico. Plush tiene sus raíces en el rock clásico. ¿A quién veía yo ayer? Si me das un segundo, una guitarrista absolutamente espectacular, Hannah Wicklund, por ejemplo. Es decir, tienes que tomar influencias, no puedes no tener influencias. Los Beatles vienen de Buddy Holly and the Crickets, y Buddy Holly viene ¿cómo se llama? Halley y sus cometas, y Halley viene de las grandes bandas. Originalmente viene el rock, ese rock viene de las grandes bandas, era una especie de gran banda la que tenía Bill Haley, pero tenía la guitarra eléctrica y tenía además un foxtrot novedoso que se llamó Rock Around the Clock. Todo tiene, por supuesto, sus raíces. Cuando te dicen, ¿por qué los Beatles son más influyentes que Led Zeppelin? Porque Led Zeppelin no habría existido sin los Beatles, porque existe 10 años después. Pero todo va evolucionando y tiene bases por supuesto. Entonces, a mí me gusta el rock duro sobre todo, me gusta el rock pesado, me gusta el rock progresivo, también me gusta mucho, sobre todo las baladas de los grupos heavy, de los grupos duros y pesados, como Scorpions, y me gusta el rock clásico. Pero yo no quiero solo oír rock clásico, no quiero oír una reproducción de Jethro Tull en 1970 o de AC/DC en 1980. Quiero oír la evolución de esa música. Y eso es lo que me dan grupos como Plush, The Warning, Freeze the Fall, December Falls, Platinum Moon, Burn the Jukebox. Es un grupo, toneladas de adolescentes que ¿de dónde salieron todos estos? ¿Y ahora por qué tienen guitarras eléctricas? ¿Quién se las dio? ¿Qué pasó? Y todos ellos tienen raíces en música y de los 60, los 70, los 80, los 90 y de 2000 y de 2010. Pero la música que están haciendo es la música de 2023 o 2024. Es distinta. Y eso me emociona mucho. Greta Van Fleet no le encuentro nada original. A Maneskin todavía le encuentro cosas originales. Pero Greta Van Fleet no me parece que esté aportando. Está solo refleteando. Es casi una banda tributo. Y las bandas tributo, sinceramente, no me gustan.